nos pidieron que se profundizara mucho el tema de investigación, ya que el programa necesitaba fortalecer mucho esta parte. Vamos a manejar siempre nuestro chat para realizar las preguntas, también para pedir la palabra, y les agradecería que las preguntas fueran bastante concretas para que podamos aprovechar el tiempo y seguir evolucionando con estas capacitaciones. Ingeniero, le doy la palabra para que continúe con la capacitación. Gracias. Ok. Bueno, profe, muy buenos días a todos. Pues la idea con el proceso que vamos a realizar el día de hoy, profes, efectivamente es poder darles un poquito mayor de profundidad a todo lo que tiene que ver con el tema de la condición que ustedes nos solicitaron, que fue el tema de investigación. ¿Vale, profes? No sé si previo a esto tienen algunas otras inquietudes, dudas que quieren que profundicemos también. Hola, ingeniero. Yo pienso que deberíamos empezar por lo genérico, teniendo en cuenta el 1330, y de ahí nosotros vamos observando dentro de las debilidades que tenemos en investigación, haremos las preguntas pertinentes para que usted nos ayude a fortalecer. Listo, vale, profe. Vamos a iniciar con un tema que pues los otros programas me han solicitado que por favor les haga énfasis en ese tema, en los procesos que vienen trabajando de reestructuración del programa. Y es lo siguiente, profes. Una de las cosas que me estaban preguntando, o que han preguntado los demás programas, es esos 3 puntos que hablábamos en las capacitaciones anteriores que se deben presentar al ministerio cuando uno está haciendo el tema de reestructuración del programa, en este caso, del programa de derecho, cuando se van a presentar modificaciones en el tema de la renovación del registro calificado. Entonces vamos a arrancar de esa base y de ahí vamos desarrollando algunos temas, profe, en cuanto al tema de la justificación, en el tema de contenidos curriculares, y así vamos entonces desagregando cada una de las condiciones, conforme a lo que me está planteando la profesora, ¿vale? Perdón. Entonces, profe, una de las cosas que ustedes saben es lo ideal en estos procesos cuando uno está presentando una renovación de registro calificado es que durante los 7 años de vigencia del registro calificado, en lo posible cuando uno presenta la renovación, se hayan realizado ciertos cambios, ciertas modificaciones, primero porque la dinámica así lo establece de educación superior, porque a través de estos 7 años, de pronto cada uno de los profesores se dio cuenta que el plan de estudio requeriría una reformulación, sea que se toque el número total de crédito o simplemente que se haga una reconfiguración a la estructura de crédito, ¿cierto? Se pudieron dar cuenta muy probablemente en estos 7 años que el programa, ciertas materias no requerían ese número exagerado de créditos y otras que sí lo requerían, les hizo falta, entonces se hace una reestructuración de esos procesos. Para eso uno presenta pues las modificaciones del programa y en esa reestructuración, profe, uno debe presentar, como lo hablamos en alguna sesión anterior, 3 cosas de base adicional a lo que ustedes ya están acostumbrados en el proceso de la presentación de los registros calificados, que es el documento y sus respectivos anexos. Pero aparte de eso, se le agregan 3 nuevos anexos que son fundamentales en el tema de las modificaciones. El primer anexo, profe, es que cuando hagan estas modificaciones a la reestructuración del programa, una de las cosas que debe quedar claro y debe quedar oficialmente aprobado son las modificaciones o la aprobación de las modificaciones por el máximo órgano de dirección y gobierno en este momento, que creo que para el caso de la universidad es el Consejo, Consejo Superior o el Consejo Directivo, profe. ¿Cuál es la entidad que se encarga de aprobar las modificaciones? Señora. Consejo Académico. Ok, perfecto. Entonces, lo primero, profe, que tendrían que hacer es, en estas modificaciones, reestructuraciones, ¿cierto? Sin cambiaron, de pronto mantuvieron las mismas denominaciones de las asignaturas, pero de pronto redistribuyeron créditos, obviamente cambiaron internamente los contenidos. Todo ese proceso debe estar aprobado, en este caso, por el Consejo Académico, ¿vale? Luego, una vez aprobado eso, debe ir armonizado en la condición 3, donde ustedes van a desarrollar puntualmente la justificación del cambio. Es decir,
por qué se hicieron esas reestructuraciones y por qué es válido en este momento presentar ese plan de estudios con esas reestructuraciones. Y tercero, profes, que era lo que les mencioné en alguna charla pasada, es el tema de el plan de transición. Es decir, lo que voy a presentar en este momento necesita obligatoriamente un plan de transición. Es decir, vamos a hacer esto que veníamos trabajando en este plan de estudios, lo vamos a armonizar de esta forma totalmente diferente y para eso hay que hacer como un plan de transición. El plan de transición, profe, les mencionaba yo que se pueden hacer de las dos formas. La forma difícil, la forma fácil. Ya la forma difícil la vimos, que era reunir a todos los estudiantes y demás, pero por lo general uno toma pues la forma más sencilla y que obviamente uno se enrede en lo menos posible en el presente de la modificación. Y esa forma más sencilla es cuando a través de del plan de transición informamos directamente que solamente esos cambios van a aplicar con los estudiantes nuevos que van a iniciar a partir de las nuevas cohortes. Cuando determinamos eso, estamos diciendo que los estudiantes que venían ya en funcionamiento, ¿cierto? Que venían trabajando, les vamos a mantener las mismas condiciones, para ello no les aplicaría los nuevos cambios, sino solamente con los nuevos. ¿Listos? Cuando tomamos esa decisión, profe, de hacerlo de esa forma, de igual forma tenemos que partir de un hecho, es que no podemos pues coartar la libertad del estudiante, en que un estudiante, de acuerdo a esas modificaciones que ustedes hagan, el estudiante diga, bueno, me parece mucho más interesante ese nuevo plan de estudios, mucho más competitivo, me parece con mejores contenidos. Yo como estudiante quiero pasarme de forma voluntaria a ese nuevo plan de estudios. Entonces, el estudiante pues hará todo el trámite interno para pasarse a un nuevo plan de estudios, pero aparte de eso, profes, otro de los documentos anexos es el plan de equivalencias. Y el plan de equivalencias básicamente, ¿qué es? Venía trabajando el programa de esta forma y ahora este es el nuevo programa proyectado. Sea que se mantenga el mismo plan de estudios, pero se haya hecho una reconfiguración de créditos académicos, en cualquiera de los dos casos, el estudiante que quiera de los que venían ya en funcionamiento pasarse ese nuevo plan de estudios debe haber un documento oficial de plan de equivalencia, es decir, qué tiene que ser el estudiante para poder seguir en este nuevo plan de estudios. Y si esta materia era de 3 créditos y ahora pasó a 2 créditos, ¿qué es lo que debería ser estudiante? Porque recuerde que no vamos a poder decir, mire, señor estudiante, esta materia que antes era de 2 créditos y ahora es de 3 créditos, le hizo falta un puchito, ¿cierto? Ahora tiene que usted ver ese puchito, porque ese puchito, cómo se determina en créditos o cómo se determina en una matrícula, ¿cierto? Por esa razón, debe estar claramente determinado ese plan de equivalencias en el proceso. ¿Listo, profes? Debe haber un régimen de transición, doctor. Sí, profe. El plan de transición, el que les mencionaba, donde uno indica que solamente con los estudiantes nuevos arranca ese proceso, ¿cierto? Pero como le decía, aparte del plan de transición, el plan de equivalencia, porque así yo indique que solamente con los estudiantes nuevos voy a hacer el proceso, de igual manera no puedo coartar la libertad de mis estudiantes que vienen en funcionamiento y que se me quieran pasar de forma voluntaria. Luego tendría que hacer el proceso también de si un estudiante se quiere cambiar, tener claramente establecido cuál sería ese plan de equivalencias de un plan de estudios al otro plan de estudios. ¿Vale, profe? Listo. Sí, señor, sí, señor. Gracias. Ok, profe. Entonces, arrancando esa base, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que el programa de Derecho en su primera condición de denominación es un programa, no es un programa nuevo, es decir, no tiene una denominación nueva, es un programa que ya previamente ha sido aprobado y que obviamente está funcionando a nivel nacional. Vamos a entrar en materia con un tema de la justificación del programa y una de las cosas que yo les mencionaba el semestre, en la anterior reunión y era del proceso de lo que uno debe revisar cuando está haciendo primero el consolidado en cuanto a cifras de estadísticas de este proceso. Para ahí poquito a poquito vamos llegando al tema de la condición de investigación, que es la que el profe me estaba mencionando que quería también hacer énfasis. Entonces, fíjense, profe, les voy a compartir aquí en pantalla para que ustedes vayan viendo un ejercicio, sea que lo están construyendo entre varias personas o sea que lo vaya construido una sola persona, pero para que vayan teniendo en cuenta cómo es el tema de la construcción del documento. Entonces, profes, ya ustedes ahí en pantalla ven el SNIE, ¿cierto? Perdón, ven la pantalla de lo que ya estoy mostrando, ¿cierto? ¿Me confirman si Sí, están señor.
Ok, señor, se visualiza muy perfecto. bien. Entonces, Sí, señor. una de las primeras cosas, profe, que uno debe hacer cuando está haciendo en la primera instancia, en una justificación del programa, la caracterización del programa es remitirse directamente al SNIES. Aquí yo abrí la página de SNIES. Recuerden que esta es una nueva versión. Si ustedes alcanzaron o tuvieron la oportunidad de entrar hasta el sábado, estaba una versión antigua. A partir de ayer lunes se generó una nueva versión. Es una nueva versión con cosas mucho más interesantes en el tema de consulta. Y aquí vamos a hacer un tema de revisión inicialmente de los programas que están en Colombia, ¿cierto? En ese tema, profes, aquí el sistema le genera todo el tema de búsquedas para que ustedes filtren los procesos, pero también le genera este botón verde que dice descargar programas. Al descargar programas, les va a generar toda la base en un archivo de Excel, toda la base de datos, ¿cierto? Que está directamente relacionada con el proceso de los diferentes programas que están en este momento cargados en la página. Entonces, bajo ese esquema, profe, que ya les descarga, yo aquí ya previamente había descargado el archivo. Permítame un segundito, lo dejo en limpio. Y es donde me va a descargar todos los programas que actualmente tienen en este momento, ¿cierto? Nuevos en funcionamiento. Entonces, primera claridad en estos procesos, profes, para que ustedes tengan total claridad en estos temas. Y es que una de las cosas, profes, que uno revisa cuando está haciendo este tipo de filtros en cuanto a la caracterización del programa, aquí le estoy dejando en blanco para que hagamos el ejercicio desde cero, y es que la caracterización del programa no simplemente pueden ser datos vacíos, es decir, ingresar aquí al SNIES, ¿cierto? Verificar y simplemente copiar todo este listado y colocarlo en el documento maestro y decir, eso es lo que hay en este momento de programas de derecho. Aquí si uno filtra, digamos, por el nombre del programa, y si buscamos derecho, ¿cierto? Y aparecerían todos los programas, tanto activos como inactivos, que hay en Colombia de derecho. Ahí aparecerían todos, y esa no es la idea, profe. La idea es, y uno copia y pega todo esto, sino darle, obviamente, fondo a los datos que uno está colocando y empezar a justificar el por qué es importante y por qué sigue siendo pertinente en el departamento del Cesar seguir ofertando el programa de derecho. Entonces, ¿qué hace uno, profes? Previamente uno descarga la base de datos y esa base de datos les va a descargar una cosa que les quiero hacer la aclaración. En Colombia y específicamente el ministerio, dentro del SNIES no se pueden eliminar archivos, programas, perdón. Es decir, programas que en su momento la Universidad Popular del Cesar tuvo y que ya no tiene, ustedes revisan el SNIES y no se pueden eliminar, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque muy probablemente los estudiantes o los egresados de esos programas, en algún momento, si van a salir del país, necesitarán una certificación que el Ministerio de Educación les pida diciendo que sí, el programa ya no se está otorgando, ya no se está ofreciendo, pero en algún momento de la historia la universidad tuvo ese programa, como para certificar cuando en algunas convocatorias que se hacen a nivel nacional o cuando el estudiante va a salir del país y va a convalidar su título en otro país. Entonces, por esa razón encontramos de base un tema y es que se debe revisar que los programas son activos e inactivos en el SNIES. En este momento, cuando uno hace una caracterización, lo que nos interesa en el proceso es revisar los programas que son activos, es decir, los que actualmente tienen vigencia de su registro calificado. Para eso, profes, les voy a hacer el ejercicio para que empecemos a determinar la pertinencia desde lo macro a lo micro del programa. ¿Qué es lo macro, profes? Uno en estos procesos lo primero que hace, o bueno, por lo menos yo lo hago así, esto obviamente hay diferentes formas de hacerlo, profes, la forma como ustedes lo consideren, está bien, yo simplemente les digo una de las tantas que hay, o por lo menos de la que yo utilizo, y es donde yo inicialmente me voy desde lo macro, es decir, cómo están establecidos todos los programas a nivel nacional en los diferentes niveles de formación. Entonces, ¿yo qué hago? Primero coloco todos los niveles de formación, ¿cierto? Busco en primera instancia que solamente voy a tener en cuenta los programas que están activos en Colombia, es decir, no me interesan los inactivos, sino filtro única y exclusivamente con los programas que están activos, ¿cierto? Y eso me va a determinar
un resultado. Vamos a ver cuál es el resultado que me va a determinar. Un segundito, aquí busco el nombre del programa. ¿Cierto? Y fíjense, profe, que al día de hoy, porque esta base de datos la descargué de hoy, la descargué previamente porque es un poquito demorado, pero una vez la tienen ya descargada, con el botón que les acabo de mostrar, uno hace este primer filtro y encuentra lo siguiente, que al día de hoy, profe, en Colombia hay 13.525 programas aprobados con registro calificado. De esos 13.525 programas están distribuidos en los diferentes niveles de formación, y si vamos a entrar a justificar el programa de derecho, sabemos que el programa de derecho pertenece a esta categoría, ¿cierto? O a este nivel de formación, que es el nivel universitario. Es decir, de los 13.525 programas, 4.264 hacen parte de los programas universitarios. Entonces, aquí empezamos a sacar conclusiones para no empezar a dejar datos vacíos, profe. Y es, si esto lo aterrizamos a un tema de ponderación, yo puedo decir que los 4.264 programas traducidos en un tema de ponderación, 13.525, quiere decir que me da el 31.52%. Es decir, en este momento en Colombia, la tercera parte de los programas en Colombia son de nivel universitario. Es decir, el resto, las dos otras terceras partes, hacen parte de los otros niveles de formación. Es decir, hay en este momento un gran número de programas, ¿cierto?, a nivel profesional universitario. Entonces, fíjense que hasta ahora estamos analizando los datos para que no queden sin sentido, sino que sepamos cómo ir organizando. Entonces, como me interesa solamente el programa de Derecho, ¿cierto?, que es un nivel profesional universitario, filtro directamente y voy a tener en cuenta solamente el nivel universitario, esos 4.264 programas. Si yo esos 4.264 programas los distribuyo y digo cómo están o cómo actualmente en Colombia están distribuidos a nivel de departamento, encuentro lo siguiente, que esta es la distribución de los 4.264. ¿Qué me interesa a mí? Obviamente demostrar que en el departamento del Cesar es pertinente abrir el programa. Entonces, fíjense, profe, que encontramos lo siguiente. De los 4.264 programas, solamente, ojo con esto, solamente 55 programas son profesionales universitarios allá en la región, se ofertan y desarrollan. Si esto, profe, lo traducimos a un dato porcentual, encontramos lo siguiente. Encontramos, fíjense esta cifra tan interesante que sale de este ejercicio, profe, que el 1.28% de los programas profesionales universitarios están en el departamento del Cesar. Es decir, no alcanza a ver ni siquiera el 2% de la población de programas profesionales universitarios que se ofertan y desarrollan en todo el país, allá en el departamento de Cesar. Entonces, con esto, profe, ya hay una conclusión importante, que sí se requiere tener programas profesionales universitarios en este momento en el departamento de Cesar. Es decir, se debe incrementar la oferta porque hay poca oferta de programas, porque si se dan cuenta, aquí lo que les estoy mostrando, profes, casi todos los programas están, fíjense, aquí en Bogotá, 1.300 programas. En Antioquia, 695, es decir, en las ciudades principales se está concentrando la gran mayoría de programas, y en otras ciudades que no las llaman principales, ¿cierto? Esto se está concentrando un número muy pequeño de programas profesionales universitarios. Es decir, con este dato, profe, ya estamos demostrando que sí se requiere seguir ofertando un programa profesional universitario. Y fíjense que todavía no he tocado el tema de derecho. Hasta ahora estamos demostrando en cifras que se requiere ese proceso. Entonces, en la segunda condición de justificación en la caracterización del programa a nivel nacional. Ahora, profes, si yo me voy y filtro este proceso solamente con los procesos que están en el Cesar, en el departamento del Cesar, encuentro que están de esos 55 programas. Perdón, Sí, profe. No, digamos que está muy bien todo este ejercicio que usted hace con la base de datos del SNIES y sus tablas dinámicas. Digamos que yo, eso más o menos, se lo confieso, yo soy el coordinador de autoevaluación del programa, lo conozco y lo sé hacer relativamente bien.
Pero en esta característica, en la vez pasada también profundizamos mucho y usted me dio unos tips muy importantes que me parecen además suficientes porque era, aquí estamos ya detallando muchos de esos que yo tomé atenta nota y que estoy desarrollando. Es más, esta característica la venimos desarrollando al interior del comité de autoevaluación con todos los compañeros. Pero a mí me preocupa sobremanera que la característica de investigación, que tiene muchos aspectos nuevos a mi parecer, no la estamos tocando y por eso, digamos, mi inquietud sobre lo importante del tiempo, que este tiempo no es eterno, doctor Marlon, y usted imagina que estos temas virtuales son peor aún. Entonces, me gustaría, por favor, que si rápidamente nos concentramos en desarrollar ese tema de las características. Si alguien tiene otra observación, pues no importa, pero esa es un poco la que nos preocupa desde el comité de autoevaluación. Muchas gracias. Ok, profe. Entonces, bueno, esto digamos, para que tuvieran la concepción de cómo se realiza el proceso y de ahí todo lo que se desprenden para poder justificar el tema de la pertinencia del programa de derecho en la región. Pero entonces vamos a enfocarnos directamente, profes, en el tema de investigación, específicamente, aquí les voy a compartir pantalla, es el tema de la condición 5. Entonces, en primera instancia, profes, si se dan cuenta, con este nuevo decreto 1330, la condición de investigación ahora se llama investigación, innovación y o creación artística y cultural, ¿cierto? Si esto lo armonizamos con el tema de acreditación de alta calidad, encontramos que el factor asociado a investigación se llama de igual forma, se llama investigación, innovación y o creación artística y cultural. Es decir, en este momento, con este nuevo decreto, lo que se quiso fue armonizar, inclusive en cuanto a la denominación de lo que corresponde tanto a la condición como al factor de calidad. Eso lo que hace es cosas importantes como lo siguiente, profes. Como les mencioné en algún momento, las universidades tenían un gran inconveniente y era que prácticamente les tocaba tener dos modelos, uno para hacer todo el proceso de registro calificado y otro modelo totalmente diferente para hacer el tema de acreditación de alta calidad, porque ni siquiera había como esa sincronía entre condiciones de calidad y factores de calidad, porque aquí habían 15 condiciones de calidad y aquí hay 10 factores de calidad. Aquí se hablaba de profesores, de personal docente, y aquí se hablaba de profesores, es decir, no había armonía ni siquiera en las denominaciones cuando a los profes que han podido participar en el tema de acreditación se dan cuenta que sea para condiciones de calidad o sea para factores de calidad en acreditación, en los dos se evalúan exactamente lo mismo, ¿cierto? No debería haber diferencia, inclusive les mencionaba en su momento que si uno hace muy bien el proceso de registro calificado, debe ser mucho más fácil pasar a un tema de acreditación de alta calidad, porque esta es la base y van a evaluarles con un nivel mayor de exigencia, ¿cierto? El tema de acreditación de alta calidad. Entonces, con base en eso, partimos de que ya se armonice con el factor de calidad y partimos del concepto de lo que trae el tema de investigación en este momento para una renovación, que es el caso puntual de lo que estamos manejando del programa de derecho. Y dice el decreto, según la declaración explícita que realiza el programa con relación a la incorporación de la investigación para el desarrollo del conocimiento, el programa deberá definir las áreas, líneas o temáticas de investigación en las que se enfocarán los esfuerzos y proyectos. Entonces, fíjense, profes, que en este momento una de las cosas, recuerden que ustedes lo que van a hacer es la renovación de un registro calificado. Es decir, ya no puede uno decir, voy a proyectar que voy a hacer esto y esto, sino nos van a pedir cuentas. ¿Qué hizo el programa durante estos 7 años de vigencia de registro en el tema de investigación? Y ojo con esto, profes. Una de las condiciones de calidad supremamente importante para que a uno le aprueben el registro calificado es la condición de investigación. Es una condición supremamente fundamental. Entonces, bajo ese entendido, profes, uno tiene que demostrar en estos 7 años el programa de derecho qué fue lo que hizo, ¿cierto? En primera instancia, le hago la pregunta a los profes, ¿cuántos grupos o cuál es el grupo que tiene actualmente, si hay varios o es uno, programas que, grupos de investigación asociados al programa, profe, si es tan amable? La doctora Marta Charris está por allí, a ver si nos puede contestar esa pregunta. El programa tiene 2 grupos de investigación. Profe, ¿están actualmente categorizados en conciencias?
Está uno categorizado en C y uno reconocido. No nos dio la categorización porque no teníamos el tiempo. Teniendo los productos, pero para categorizarse como grupo se requiere de 2 años. Nosotros teníamos 12 meses declarados ante Colciencia en su momento, hoy Mimi Colciencia, por lo que toca esperar la nueva categorización. Teníamos un grupo anterior que era el grupo de Fraternidad, pero en la convocatoria pasada no participó. O sea, en general serían tres grupos, pero solamente uno categorizado, uno reconocido, y el otro perdió el aval. Profe, ¿el que está categorizado está en qué categoría? Categoría C. C, ok, perfecto. Doctor, hay que anotar algo importante ahí. Resulta que a nivel institucional existe un programa interdisciplinario de evaluación. Muchos docentes del programa de Derecho hacemos parte de ese grupo interdisciplinario de evaluación. Ese grupo está categorizado en A, es decir que de manera transversal los diversos programas pueden apoyarse en ese grupo, puesto de que nosotros también le estamos aportando productos a ese grupo interdisciplinario. Entonces están categorizados en A, que eso es un aporte o un elemento esencial para nosotros también mostrar que ese grupo hace parte también del programa de Derecho. Okay. Lo que entiende, profe, es que este grupo de investigación está de forma interdisciplinar con, sí. con el programa de Derecho, ¿cierto? Sí, es interdisciplinario, concurren diversos programas y a su vez, pues, cada uno de los programas le aporta sus productos y a su vez también ese grupo representa a los diversos programas. Ok, profe, eso es supremamente importante, la aclaración que usted me acaba de dar, porque eso efectivamente lo que va a hacer es fortalecer todo el tema de investigación, más aún si ese grupo de investigación está categorizado en A. Obviamente va a fortalecer mucho y sin desconocer el proceso que han venido trabajando los otros dos grupos de investigación, ¿cierto? El que está reconocido, el que está categorizado en C, pero obviamente tenemos que demostrar es una fortaleza en el transcurso de estos 7 años y obviamente el tema de estar un grupo de investigación, así sea de forma interdisciplinar, armonizado con el programa de Derecho y que es categoría A, lo va a dejar pues muy bien para los indicadores que uno debe presentar en este proceso. ¿Vale, profe? Entonces, teniendo esa base, esa parte de base y el tema de los grupos de investigación, también hay que tener en cuenta lo que han venido desarrollando los profesores. Y resulta, profe, que aquí el ministerio está haciendo una revisión y es lo siguiente. Puede ser que yo, dentro de mi experiencia en el ámbito académico, hace 10 años tenía muy buena investigación, hace 8 años tenía muy buena investigación, hice muy buena investigación, pero resulta que en los últimos 5 años no logro evidenciar procesos de investigación recientes, ¿cierto? A través de publicaciones en artículos de revistas, a través de publicaciones de apartados de libros o publicaciones de libros, inclusive así sea en algo tan, pues no sin ser desmeritorio, ¿cierto? Pero algo que podría ser inclusive publicación de una guía para una asignatura o inclusive ponencias a nivel nacional o a nivel internacional en algunos eventos. Me imagino que los grupos, los semilleros de investigación que la profe comenta, también han participado en eventos. La dirección de proyectos que los docentes han hecho a diferentes proyectos. También nos van a medir el tema de lo que han hecho en investigación los profes. Entonces, aquí es un tema, profe, donde muchas veces por el tiempo, por lo que sea, por dinero, por falta de apoyo, lo que sea, por las diferentes situaciones que se presentan en una universidad, pues no se logra evidenciar el tema de poder incrementar todo el tema de investigación. Y aquí uno de los puntos importantes es por el tema del ámbito docente. ¿Por qué razón? Porque lo que les digo, tiempo y dinero, lo que sea, no hay los procesos suficientes o la estructura académico-administrativa que permita a los docentes hacer mayor investigación. Entonces, esto va a aterrizar, profe, también conforme la condición 7 y es la asignación horaria que ustedes tienen a las funciones sustantivas. Asignación a docencia, a investigación, a extensión y proyección social.
¿cierto? Y eso va a determinar el número de productos. Si estuviéramos hablando de acreditación de alta calidad, el CNA, el Consejo Nacional de Acreditación, tiene un indicador fácil para saber si en este momento el programa está listo para acreditarse de alta calidad. Y es el siguiente, toma en los últimos 5 años el número de publicaciones en revistas indexadas que ha hecho el programa y eso lo divide entre el número de docentes tiempo completo, solamente entre el número de docentes tiempo completo. Al hacer esa división, profesor, a ustedes les va a dar un número. Si ese número es mayor de 2, quiere decir que el indicador está muy bien y que el programa, por lo menos en investigación, está bien. Si es menor que 2, quiere decir que el indicador está para el CNA, no está tan bien y que se deben fortalecer ciertos aspectos. Y así, como uno de las condiciones fundamentales para aprobar un registro calificado de investigación, mucho más es para la acreditación de alta calidad el indicador o los aspectos que tienen que ver con investigación. Eso cuando estamos hablando de el ámbito docente. Pero si pasamos al tema del ámbito de estudiantes, suele pasar, profes, que también los indicadores se bajan mucho. ¿Por qué razón? Porque resulta que en las diferentes opciones de grado que están establecidas previamente en el reglamento estudiantil, muchas veces se le da las opciones a los estudiantes que si llegan a último semestre y no quieren hacer el tema de su trabajo de grado, ¿cierto? Sino quieren tomar otra opción como es hacer una publicación en una revista o hacer un diplomado o hacer alguna otra actividad, el estudiante por facilidad, ¿cierto? Lo que hace es decir, no, yo no quiero hacer el trabajo de grado porque eso es engorroso, me va a tocar trabajar mucho, me van a pedir un resto de cosas, entonces voy a hacerla fácil, ¿cierto? ¿Y la fácil qué es? Mi opción de grado, ¿cuál ser? Elegir el tema de, en este caso, para el ejemplo, el diplomado. Me consigo la plata, pago el diplomado, voy al diplomado, hice lo X, Y, Z cosas que tenga que hacer el diplomado y ya, y fácil, me gradué. Y resulta que los estudiantes buscan mucho esa opción fácil. Para eso, profes, cuando pasa eso mucho en el tiempo, y ustedes se darán cuenta cuando lo hagan el análisis, que la gran mayoría de los estudiantes se van por otras opciones de grado diferentes a hacer el trabajo de grado, en el tiempo los indicadores de investigación en cuanto a productos se ven muy disminuidos. Es decir, no van a encontrar muchos procesos, si ustedes en su momento quieren pasar a trabajar el tema de acreditación de alta calidad, no van a encontrar las evidencias, y mucho menos en registro calificado, van a encontrar evidencias para poder demostrar esa evolución que han tenido los procesos en acreditación, en investigación. Entonces, ¿qué es lo que les sugiero o lo que están haciendo muchas universidades, profes, para que independientemente de la opción de grado que tome el estudiante, sirva para incrementar esos indicadores? Y se los digo con un caso particular que lo vi interesante en una universidad en Cali, y es el siguiente. Resulta que la universidad efectivamente en las opciones de grado estaba dando la opción de grado de que los estudiantes pudieran hacer un diplomado. Y obviamente en los últimos años la gran mayoría de estudiantes elegía esa opción. Se conseguía la plata y iba a pagar. Pero cuando fueron a presentar la renovación de registro calificado, encontraron que productos, por lo menos de estudiantes, habían pocos. De docentes sí, y ya les informo una cosita que me faltó de docentes, pero de estudiantes habían pocos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En cualquiera de las opciones, y específicamente en la opción del diplomado, le incluyeron una investigación. Es decir, señor estudiante, ¿quiere hacer el diplomado? Vaya y hágalo. Pero de igual manera, estructuraron el diplomado de tal forma que también se genera un producto de investigación. Con eso, profes, lograron darle la vuelta al tema y no solamente que el estudiante, por pereza o por lo que sea, quería solamente hacer el diplomado, que sería lo más sencillo, sino que reestructuraron ese diplomado, los diplomados que le ofrecían a los estudiantes, y lo convirtieron en productos de investigación. Entonces, estudiante que en este momento de esa universidad quiere hacer el diplomado como opción de grado, al final obligatoriamente también tendrá que ver todos los parámetros para oficializar su investigación y entregar un producto. Entonces, al darse cuenta el estudiante que ya no le podía hacer el quite al tema de la investigación, pues empezó a incrementarse, en vez de pagar, ¿cierto?, el diplomado, entonces también empezó a incrementarse el tema de las opciones de grado. Fíjense, profe, las estrategias que ustedes pueden implementar para hacer ese cambio, ¿cierto?, en que no se disminuyan los productos de investigación, sino al contrario, se aumenten los productos de investigación. Aparte de eso, profe, recuerden que para los estudiantes,
cuando ustedes les mencionan en un plan de estudios que en el último, los 2 últimos semestres se va a ver investigación 1, investigación 2, o seminario de investigación 1, seminario de investigación 2, con eso ya uno al estudiante simplemente, al estudiante pues que no le llama mucho la atención el tema de investigación, ¿cierto? De una vez lo está limitando y ya lo sesga y el estudiante dice, qué jartera ver investigación, y ya de por sí vienen ¿cierto? Con una preconcepción en los estudiantes para ver esa materia. Otro caso que me parece una muy buena práctica que están haciendo algunas universidades es cambiarle la denominación a esa materia y que ya no se llame seminario de investigación 1 y seminario, si lo están colocando nombres llamativos, donde el estudiante dice, interesante ese nombre de materia, me voy a, es una materia obligatoria obviamente, pero ya no van con ese juicio previo al tema de que qué jartera hacer investigación y demás. Son estrategias, profes, que ustedes pueden ir utilizando para ir armonizando el tema de investigación y que los resultados e indicadores de investigación obviamente se fortalezcan. Inclusive, yo les decía que eso era para el docente y que se me había olvidado una cosita del tema de estudiantes, que se me había olvidado una cosita de docentes. Hay una universidad que también en el tema de incrementar el nivel de producción, obviamente le estoy hablando de un caso de una privada, no de una pública, porque sé que hacer este proceso en una pública de pronto generaría un poquito de controversia, pero para que lo piensen, profes, en el tema de aumentar sus indicadores en el tema de investigación, y es el siguiente. Esa universidad empezó a presentar sus registros calificados y empezó a tener que muchos de sus programas empezaron a negárselos por el tema de investigación. No se lograba evidenciar investigación y nada, y la universidad pierde registros calificados. ¿Qué decisión se tomó? Y ojo, le estoy hablando de una institución privada, no una pública, porque sé que hacer este proceso en una pública de pronto tiene un poquito más de complejidad. Y lo que hizo fue, a través de una resolución rectoral, ¿cierto? El rector sacó una disposición diciendo, señores docentes del programa, si ustedes quieren que yo lo contrate el próximo año, le doy todo este año para que a final de año me muestre un producto de investigación. Y decía, publicación en revista indexada, un libro, un apartado de libro y demás, sea lo que sea, le doy todo el año. Trabájelo todo el año, usted verá qué es lo que, si lo trabaja en vacaciones, durante el periodo académico, como sea. Y eso es lo que hizo esa institución en ese momento, tenía más o menos 320 profesores. Y al siguiente año, bueno, y estaba condicionado que el producto de investigación estaba condicionado al tema de contratación el siguiente año. Y le daba todo el año, ni siquiera el semestre, le daba todo el año. Entonces, profes, al principio obviamente eso fue bastante fuerte para los profesores, que cómo me van a obligar y demás. Pero fíjense, profe, con el tiempo, y estoy hablando de hace 3 años, cada año, por lo menos ese año que habían 300 algo de profesores, fueron casi 350 productos finalizando el año que se tenían de investigación. Y así ha venido incrementando y así han podido presentar nuevos programas y obviamente aprobar los registros calificados que en su momento perdieron a través de la condición de investigación que pues es uno de los talones de Aquiles que tiene las universidades en demostrar en el periodo de vigencia de los 7 años en estos procesos. Más aún, profes, y lo voy a aterrizar directamente al programa de Derecho, ustedes saben, profes, que uno encuentra que los abogados, o ustedes que son del ámbito, obviamente, yo lo digo bajo la experiencia que he vivido con diferentes universidades que he podido determinar eso a nivel de los diferentes programas de derecho en el país. Ustedes me dirán si eso es cierto, aplican lo que les voy a decir a nivel del programa también. Y es que cuando estamos hablando en el tema de investigación, uno encuentra que por lo general los abogados, cuando una vez se gradúan, empiezan a litigar y a hacer todos sus procesos de litigio y demás. Y lo máximo que llegan a hacer, o por lo general en este ámbito, lo que yo he visto, es que hacen sus especializaciones y con eso empiezan a laborar, ¿cierto? Muy pocos de los profesionales, inclusive de los mismos docentes, a no ser que estén en el ámbito académico, hacen maestría. Y muy pocos hacen mucho menos doctorado, ¿cierto? A no ser que estén en el ámbito académico. Al hacer esos procesos tan pocos, uno encuentra que en el sector, cuando uno va si es un programa nuevo o en el tema, si es una renovación, encuentra que muy pocos profesores hacen investigación, ¿cierto?
en el ámbito de derecho y lo he visto en diferentes programas a nivel nacional. Porque por lo general se hace, el que trabaja en esta área, los abogados, hacen más litigios, pero en el tema de aterrizar muchas de estas cosas de investigación se hace muy poco, a no ser, nuevamente les digo, que estén en el ámbito laboral, pero muy pocas veces docentes que hacen parte del ámbito laboral y del ámbito académico hacen el tema de investigación porque están litigando y haciendo otro tipo de actividades. Esto, profe, para decirle que uno tiene que incrementar y establecer a nivel de programa o nivel institucional las estrategias para poder incrementar esos niveles de investigación, porque muchas veces se tiene a un nivel muy bajo, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que les van a pedir cuentas, profe, en esta renovación de registro calificado es qué es lo que hizo el programa durante estos 7 años. Ya me aclararon que tiene dos grupos, inclusive el tercer grupo que es interdisciplinar, eso está muy bien. Ahora hay que empezar a generar los productos que han salido de ahí y lo mismo, profes, los productos que ustedes como profe han generado en estos 7 años de vigencia de registro calificado. Entonces hay que revisar muy bien cuáles son los productos, si han hecho publicaciones, profe, si han, de libros, en revistas indexadas, en apartados de libros, en guías, en dirección de proyectos, todos los que sean productos de investigación, inclusive, profe, fíjense lo que dice la condición, investigación, innovación y creación artística y cultural. Entonces, quiere decir que en este momento el tema de innovación e emprendimiento también es un tema de investigación. Si en los últimos años, sea que el programa abrió una línea que se llame tal cual innovación o emprendimiento, o sea que la innovación y emprendimiento se ven dentro del mismo programa, hay que demostrar cómo se han implementado esas estrategias efectivas en el programa, ¿cierto? Para incrementar. Entonces, la profe de investigación que intervino ahorita, profe, ¿me recuerda cuántas líneas de investigación tiene en este momento el programa? Tiene 4 líneas de investigación. Ok, profe, ¿me recuerda cuáles son, si es tan amable? Bueno, está globalización y nuevo derecho, está una línea de derecho penal, una línea de derecho público, está una línea y en la línea de derecho, ya le digo las líneas. Laboral, doctora, laboral. Sí, laboral, penal, globalización y nuevo derecho y la de público. Ok, profe, entonces bajo esas líneas hay que determinar cuáles son los productos que se han generado de esas líneas a nivel de profesores y a nivel de estudiantes. ¿Listo? Eso es lo que le van a verificar en este tiempo. Para eso uno tiene que tomar una base. ¿Cuál es la base? Esta primera que ustedes ven acá, y es que tienen que estar armonizados con la política de investigación que hay en este momento, me imagino yo, a nivel institucional. Entonces, pregunta, ¿en este momento hay una política de investigación a nivel institucional? Sí, señor. Ok. Entonces, lo primero es que tiene que estar armonizado esa política. Segundo, las estrategias, muchas veces la política trae unas estrategias, pero hay que aterrizarlas al programa. Entonces les van a pedir cuáles han sido las estrategias efectivas para aumentar esa cultura de investigación que se debe tener en el programa. Entonces hay que verificar las actividades que ustedes han venido haciendo durante estos 7 años, profes, cómo las han venido discriminando y las han venido realizando para poder incrementar todo el tema y obviamente estimular todo el tema de investigación. Entonces, hay que determinar específicamente lo que han hecho y cuando yo les digo que hay que especificar es todo este proceso, lo estoy hablando con el proceso que ustedes muy probablemente están haciendo o ya hicieron del proceso de autoevaluación. Y fíjense que aquí entra un proceso importante. Si se dan cuenta, profe, en ese cuadro amarillo que ustedes ven ahí, en ningún lado aparece, como antes aparecían las 15 condiciones, ¿cierto? Sino ahora son 9, en ningún lado aparece el tema de autoevaluación, ¿cierto? Que es la condición que antes aparecía. El hecho que no aparezca ahí, profe, no quiere decir que el programa no requiere autoevaluación, al contrario. Si nos van a pedir autoevaluación, ¿autoevaluación qué? Si van a hacer modificación, esas modificaciones salieron de un proceso de autoevaluación. En el proceso específico de investigación les van a pedir en en los planes de mejoramiento qué fue lo que ustedes dejaron establecidos para el tema de investigación. Y resulta que aquí también viene un tema económico, ¿cierto? Que muchas veces hay ciertas actividades que se limitan porque no hay los recursos suficientes para poder hacer inversión en investigación. Entonces, pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer con o sin dinero, que obviamente se requiere el dinero para generar ciertas actividades, pero cuando no se logra evidenciar eso, uno no puede decir, no es que
En estos 7 años a mí nunca me dieron plata para investigación y no he hecho investigación, obviamente no se puede. Pero en los planes de mejoramiento, recuerden que en este momento, en el antiguo momento del 1075 era obligatorio presentar mínimo 2 procesos de autoevaluación. En este momento ya no está amarrado a 1 o 2 procesos, sino queda abierto a los números de procesos de autoevaluación que el programa considere. Teniendo en cuenta las fechas del programa y las fechas de vencimiento que tiene el programa, muy probablemente, me imagino que van a presentar solamente 2 procesos de autoevaluación. Una de las cosas que deben revisar, profe, es en el tema específico de investigación, cuáles fueron los procesos de mejoramiento, en los planes de mejoramiento que ustedes establecieron en el primer proceso de autoevaluación y cuáles fueron esos segundos procesos de mejoramiento que se hizo en investigación. Con eso, profe, ustedes logran evidenciar si efectivamente... ¿Aló? Si efectivamente en los dos procesos se logró mejorar o salieron exactamente las mismas deficiencias de un proceso de autoevaluación al segundo proceso de autoevaluación. Y aparte de eso, como esto requiere, les decía que esto requiere también dinero, digamos que esto también es un tema que hay que hacer conscientes a las directivas, ¿cierto? Y hacerlas pertinentes para que obviamente las directivas se entiendan y hagan inversión. Las directivas tienen claro que en este momento el tema de contratación docente e investigación debe ser fortalecido en la universidad, ¿cierto? Pero eso se debe aterrizar con proyectos claros y demás para poder asignar los rubros específicos. Cuando vayan a presentar estos procesos, profes, que en muchos de los planes de mejora que ustedes están haciendo, van a salir de que efectivamente se van a hacer ciertas actividades. A eso, anéxenle, profe, yo creo que les comenté la vez pasada, el tema de lo voy a hacer, ¿cierto? Y tengo la plata para hacerlo. Y es decir, la carta que en este caso el que da fe pública en una institución, que es como el notario, es el secretario general, donde dice, sí vamos a hacer inversión en estos proyectos de investigación, lo vamos a hacer, señores Ministerio de Educación. ¿En qué fecha? Aquí están estas fechas, ¿cierto? No lo habíamos hecho, por eso en el plan de mejora salió, y sí lo vamos a hacer, y estos son los rubros que se van a destinar. Hasta ahora, el secretario general está dando fe pública de que sí se van a hacer, pero también tenemos que determinar que ese rubro que se asignó así, sí hay efectivamente la plata. Entonces, eso va acompañado de la cartica que yo les mencionaba a través del revisor fiscal, donde el revisor fiscal dice, efectivamente tenemos el dinero para que en esa fecha hacer la inversión al tema de investigación. Sí, efectivamente no lo veníamos haciendo por X, Y, Z razones, no importa, pero ya lo tenemos establecido dentro de nuestro plan, en el PEP del programa de proyecto educativo del programa, ¿cierto? En el plan de desarrollo del programa como tal, ya lo tiene establecido y eso obviamente se sube al plan de desarrollo institucional, luego ya hay los rubros y esas 2 personas evidencian, pero ojo, profes, cuando uno empieza a hacer esto, el tema no está de uno proyectar por proyectar por proyectar y efectivamente, me perdonarán aquí la expresión, echarle carreta al ministerio de que uno lo va a hacer y a la final no lo hace, por una razón sustancial, profe. En este momento, los procesos que están proyectados de lo que uno va a hacer, en este momento el ministerio está tomando atenta nota. Y esa atenta nota la sala se la comunica, obviamente en ciertos procesos se lo está comunicando a inspección y vigilancia, para que inspección y vigilancia en su momento haga seguimiento y control de estos procesos. Es decir, si nosotros dijimos en investigación que proyectamos hacer una investigación de X, Y, Z cosa y que requiere tanto rubro presupuestal, y lo mismo, hacer adquisición de nuevos medios educativos, nuevos laboratorios, lo que sea, el ministerio toma atenta nota y muy probablemente, profes, en el tiempo que ustedes dijeron, dijeron, dentro de 2 años vamos a hacer esa inversión, muy probablemente en su momento les llegará una visita de inspección y vigilancia. Recuerden que las visitas de inspección y vigilancia no todas son previamente avisadas, sino llega el par y con una carta del ministerio indicando voy a verificar efectivamente, específicamente del programa de derecho que se comprometieron, y aquí lo traigo dentro de lo que ustedes radicaron dentro de la renovación de registro calificado, a hacer inversión en investigación en estos y estos proyectos. Me hacen el favor y me muestran estos y estos proyectos, y empieza uno ahí, profe, a patinar, ¿cierto? Y empieza a salir el fue que, ¿cierto? Fue que no teníamos plata, fue que ya lo vamos a realizar, fue que un resto de puras argumentaciones o puras excusas donde no logramos evidenciar que efectivamente se hizo el proceso.
Eso, cuando uno incumple esos procesos, profe, y ahorita es supremamente delicado no cumplir y simplemente proyectar por proyectar, porque eso acarrea sanciones. Y una sanción pública o privada determina dos cosas. La primera, si ustedes estaban trabajando o tienen proyectado trabajar el tema de acreditación de alta calidad, una sanción pública o privada quiere decir que si van a empezar a trabajar y notifican el proceso al CNA y el CNA encuentra que en los últimos 2 años fueron sancionados de forma pública o privada, les inhabilita por 2 años presentarse a acreditación, ¿cierto? Entonces, esa es una primera implicación que, digamos, es compleja, ¿cierto? Porque si uno quiere acreditarse, pues le extiende el tiempo, pero digamos no es tan grave, ¿cierto? En el caso de que cuando hacen una amonestación y de acuerdo a la amonestación que se hace, eh, inclusive pueden sancionar al programa, inclusive pueden sancionar o cerrar el programa, de acuerdo a la gravedad de lo que uno haya proyectado hacer, por lo menos. Si yo dije que, un ejemplo, yo sé que no es el caso de las públicas, pero digamos, en las privadas se ve mucho en el tema de que el pago de salud y pensión no se hace. Entonces, ante esas cosas tan graves de que no se hizo el proceso y se proyectó que sí se iba a hacer, entonces cierran el programa porque efectivamente no se hubo en su momento para pagar salud y pensión de los docentes. Y así sucesivamente con otras cosas de mayor o menor complejidad, pero que la sanción va en eso. Inclusive, profes, la sanción también va en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, en dinero. Tienen que pagar uno multas, ¿cierto? Cuando uno incumple. Y ojo con esto, profe, para que también fíjense lo delicado que es también poner a firmar al secretario general y poner a firmar al revisor fiscal sin hacerlo de una forma responsable, sabiendo simplemente por el hecho que nos aprueben el registro calificado de la renovación y no hacerlo con la responsabilidad que se requiere. Y es que esas sanciones no solamente van a decir el programa de derecho queda sancionado con 100 salarios mínimos, sino ahora también va ligado a personas específicas, así ya no ocupen el cargo. Secretario general firmó que sí se iba a hacer, no se cumplió, entonces el secretario general que estaba en la época tal, nombre tal y tal, queda sancionado por 100 salarios mínimos porque obviamente dio fe pública de algo que no se iba a hacer. Entonces, fíjense, profe, lo delicado que es proyectar ciertas cosas sin tener la suficiente responsabilidad en estos procesos de investigación y obviamente de los demás aspectos que ustedes ven ahí en las condiciones de calidad. Pasa uno el tema de los grupos de investigación, ya lo hablábamos, los semilleros de investigación, los productos que se han generado y obviamente el punto que ya lo tocamos, el tema de las modalidades de grado, ¿cierto? Y es no dejar que a través de cierta modalidad de grado se disminuyan los productos de investigación, sino al contrario, se fortalecen las estrategias para aumentar esos productos de investigación. Aparte de eso, profes, una de las cosas que las universidades les cuesta bastante es tener su revista, ¿cierto? Primero porque es un tema que, digamos, en lo netamente operativo, que hacer el tema de la impresión de la revista y demás, para eso, profe, hay nuevas estrategias y lo estamos viendo todos nosotros en el tema de opciones nuevas como el tema de hacer las revistas de forma virtual, cuestión que no se requiere un peso por lo menos en el tema de impresión. Aparte de eso, hacer las estrategias efectivas para poderla en su momento indexar la revista y que obviamente no quede amarrado a lo que lamentablemente estamos viendo en este momento en Colombia y es un tema de favores, de que tú me das y yo te doy, ¿cierto?, de diferentes universidades y es que ustedes saben que ahorita publicar en una revista indexada es bastante complejo, ¿cierto? Primero porque ya hay una cola bastante grande de profes esperando a publicar y que salga una nueva edición para publicar su artículo. Y segundo, porque resulta que yo soy amigo del director de investigaciones de otra universidad y en esa universidad está la revista indexada, ¿cierto? Y aquí en lo popular de Cesar también nuestra revista está indexada y resulta que nos empezamos a pagar favores. Públicame en el tuyo y yo te publico en el mío. Eso lamentablemente, profe, se está dando en este momento en el tema, por eso también se ha venido un tema complejo de poder publicar en revistas indexadas colombianas. Entonces, ¿qué le ha tocado a muchas personas en este momento? Ir a hacer publicaciones en revistas indexadas extranjeras que parece mentira, está siendo más fácil que inclusive publicar aquí internamente. Entonces, eso, profe, para que lo tengan en cuenta. Pregunta, ¿en este momento el programa de Derecho tiene alguna revista y esa revista está indexada?
Aló. Sí, profe, ¿la escucho? Nosotros iniciamos el proceso con 2 revistas, una denominada DICET y otra virtual denominada Derecho a Pensar. Pero en el proceso hemos tenido muchas dificultades y no se ha hecho una segunda publicación. Y obviamente todavía no hemos tenido ese logro de la de indexarla. Entonces, pero para allá vamos dentro de los procesos que hemos venido manejando en investigación. Entonces, Ok, no he echado nada y iniciamos, pero no hemos continuado el proceso. Ok, la idea, profe, con lo que me acaba de mencionar es mostrar efectivamente ese proceso de evolución que han hecho, ¿cierto? De hacer las acciones pertinentes para en su momento hacer la indexación de la revista. Y aquí les menciono un tema, profe, simplemente conocí un caso de una universidad que en este momento está acreditada institucionalmente y fíjense lo que hace esa universidad. Todas las estrategias son válidas, ¿cierto? Siempre y cuando se hagan, pues que no, uno no esté haciendo algo malo, pero mientras que uno haga algo bueno, ¿cierto? Que uno incentive y que le apunte a un objetivo, es válido, y ojo, le digo, siempre y cuando uno haga nada que vaya en contra de la ley, ¿cierto? Y resulta que en contra de la ley, uno sabe que si entra a conciencia el tema de las categorizaciones de los grupos de investigación y al tema de todo el reconocimiento que se le da a un producto de investigación, los parámetros en las páginas web de conciencia o bueno, nuevo conciencias, ya están establecidos qué es lo que se requiere y cuáles son los parámetros para poder categorizar un grupo, para poder darle cierta categoría a un producto de investigación, para poder inclusive categorizar a los mismos docentes de un grupo, ¿cierto? Eso está claramente establecido. Esa universidad, una de las cosas que hace y sigue haciendo, ¿cierto? Es que lo contrató, pero igual esto lo pueden generar ustedes mismos en la universidad, es revisar los parámetros puntuales de lo que pide Colciencias para hacer todo el tema de investigación, ¿cierto? Y apuntarles, no arrancar uno a disparar, ¿cierto? Para diferentes lados, a ver, aquí hago una guía, aquí hago esto, aquí hago lo otro, investigación, apuntarle directamente a los puntos que están previamente establecidos en conciencia para categorizar. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron con un grupo de expertos, 2 específicamente expertos en investigación, a apuntarle a esas actividades específicas, es decir, no apuntarle a algo que no vaya en concordancia a eso para categorizar. En este momento tienen casi 21 grupos registrados en conciencia categoría A. Y fíjense lo que hicieron. No está mal, porque no hicieron nada malo, ¿cierto? Sino simplemente lo que hicieron fue, hombre, ¿para qué nos vamos a poner a disparar para todos lados en la investigación sin tener un rumbo fijo? Vamos a apuntarle a lo que pide la categorización de conciencias para llegar a un grupo A, ¿cierto? Vamos a apuntarle qué es lo que pide conciencias para poder categorizar a un profesor, ¿cierto? Junior, senior y demás en las diferentes categorías que hay en conciencias. Entonces, fíjense, profe, que uno podría partir, que me pareció una práctica interesante, y es sin hacer ninguna ilegalidad, apuntarle con una meta fija a los productos que uno le va a generar en los proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces, si se requerían X número de publicaciones, empezaron a ver dónde podrían hacer publicaciones asociados a ese punto. En el tema de hacer ponencias en eventos o inclusive dirección de proyectos, ¿cierto? Para, obviamente, subir la categoría de los docentes, porque muy probablemente, tengo entendido, y ustedes me corroboran, profe, que en este momento el popular de César no tiene doctorado, ¿cierto? ¿Cómo? Repita. Sí tiene, doctor. Repita, perdón, doctor. Ingeniero, repita. En este momento, la Universidad Popular del Cesar tiene doctorados. Sí, claro que sí. Sí tiene. Okay. No a través de nuestro programa, pero sí tiene doctorados con otros programas, claro que sí. Ok, entonces fíjense una cosa, profes. Ustedes conocen más que nadie o a los profes que han trabajado el tema directamente de conciencias, saben que una de las cosas para poderse categorizar y tener un rango de categoría bastante alto es haber hecho dirección de tesis doctorales. Pero resulta que cuando uno tiene limitantes en que no hay
tantas opciones, ¿cierto?, de poder hacer una dirección de tesis, tiene que buscar las opciones. Esa institución lo que hizo fue buscar, aparte de los doctorados que tenía esa universidad, buscar en otros sitios para poder que sus docentes fueran directores de tesis doctoral. Y eso obviamente lo escalafonó rápidamente a los profesores. Lo mismo en los productos de investigación. Entonces, fíjense, profe, las diferentes estrategias que uno puede implementar, y nuevamente lo digo, sin hacer, obviamente, nada malo, sin hacer ningún torcido, ningún chueco, ni nada de eso, sino haciendo las cosas de forma legal, pero teniendo un norte fijo de lo que uno va a proyectar en investigación. ¿Vale, profe? Entonces, de esa manera ustedes pueden presentar la información al ministerio para evidenciar ese proceso de lo que están haciendo en sus documentos maestros. Listo, profe. Con esto quería mostrarles el tema de investigación. No sé, profe, si le di respuesta o tiene alguna inquietud en el tema de investigación. Muchas gracias, ingeniero Marlon. Sí, yo creo que en gran parte la respuesta está dada. Comencemos por el principio, digamos, para hacer un comentario y una pregunta. Usted dijo la sesión pasada y esta vez lo reiteró, que lo que hay aquí es una, digamos, una configuración de los requisitos de acreditación llevados al registro calificado en esta condición, ¿no? O sea, lo que se están es unificando los criterios. Y a mí, yo no sé si hay, es que le cuento, con base en este decreto, esta característica, no he visto la primera evaluación. Yo, que tengo alguna experiencia en el asunto y me conozco a la gente de CONACYT y demás, no he visto la primera evaluación con base en estos cambios. Como usted ve, ese artículo, que es larguísimo, bueno, porque es de investigación e innovación artística, tiene más o menos 5 acápites que todos son diferentes. La de productos, que es la que usted está mencionando, está muy relacionada con el último punto, pero las otras cosas yo nunca las he visto evaluadas en términos de registro calificado. Si usted conoce, me gustaría saber si usted conoce ya alguna evaluación de algún programa en esta característica, tal y como la diseñó el decreto. Esa es la primera pregunta. La segunda es, mire, yo creo que va a haber una mayor exigencia, tal como usted lo ha dicho, porque lo que se nota es un apunte mayor, digamos, que no más en la extensión, la característica, la condición hace tiempo en el decreto anterior era mucho más corta e incluso, digamos, esta se parece a la de aspectos curriculares, está más diseñada, está mucho más elaborada. Y hay cosas muy importantes para nosotros, digamos, a la hora, no sé si me gustaría saber si conoce también al respecto, cosas como el pensamiento innovador o el tema de innovación, que aquí se mete muchísimo. En cada párrafo habla de innovación e incluso en la misma nombre de la característica. Resulta que la innovación jurídica es todo un debate epistemológico. O sea, ¿qué sería una innovación en materia jurídica? Las universidades frecuentemente han usado cambios en la jurisprudencia, cambios en la ley, el apoyo a políticas públicas, como una forma de innovación, como un producto de investigación que se lleva al mercado y tiene una incidencia en el diseño de una política, en el cambio en una ley, en sacar un concepto, porque en últimas el derecho lo que hace es conceptos, en sacar una jurisprudencia. Sin embargo, ahí también me queda la preocupación y eso es preciso que el programa lo defina, me imagino. Otra, digamos, si conoce algo de eso. La otra pregunta, y son 3 nomás, es que, bueno, además de eso, usted también dijo que había que hacer una declaración explícita, como queda aquí resaltadísimo en su diapositiva, del tipo de formación que tenemos. A ver, nosotros no tenemos programas de maestría, tenemos un programa de pregrado y unas especializaciones. Perdón, hay una maestría en Derecho Público, tal vez, no sé, o se solicitó, y bueno, ahí están en eso. Pero creo que no, hay la propuesta. Luego, también el nuestro es un programa de un nivel universitario que apunta fundamentalmente a la formación en investigación y no a la investigación propiamente dicha, porque pues no tenemos esos posgrados que son los que de alguna manera nutren la investigación que rompe las barreras un poco del conocimiento. Ese es el tema. La investigación sería una investigación formativa, o mejor, una formación en investigación de estudiantes y una investigación formativa para aplicar a problemas locales. Me parece a mí que sería la declaración que hay. En ese sentido, todos estos productos de los que usted habla deberían estar orientados en ese sentido. O sea, ahí es donde me queda la duda, porque el último numeral lo que dice es esa la producción importante.
que teníamos que hacer. Nosotros en el programa además tenemos 8 seminarios de investigación, lo que es me parece a mí una fortaleza en eso. Durante todos los 8 semestres los estudiantes ven seminarios de investigación. Y no sé si eso, digamos, se podría evidenciar algunos resultados de eso en términos de grupo. Ese sería también muy importante. Entender si la declaración explícita del tipo de investigación que realiza el programa está atada directamente a los productos que presenta. Vale, profe. Voy a arrancar primero con un apartado último que me pareció supremamente importante lo que usted acaba de decir, profe. El hecho de tener esos 8 seminarios de investigación, eso de entrada, profe, ya le están marcando un rasgo diferenciador del programa. Entonces, fíjense que ya de entrada ustedes están marcando una diferencia porque de los programas que conozco obviamente no tienen ese nivel de profundidad de investigación. Entonces ya de entrada, profe, están ustedes marcando una línea fuerte en el tema de efectivamente demostrar un rasgo diferenciador del programa, ¿cierto? Ahora me voy a la primera pregunta que usted me hacía, profe. Y es el tema que si en este momento los procesos de investigación de los puntos que están establecidos en el decreto se han evaluado y efectivamente hasta ahora no. Primero, porque en este momento tanto en CONACES ni siquiera se han hecho las primeras visitas conforme al nuevo decreto, ¿cierto? Y las pocas que se lograron hacer en su momento no han podido entrar todavía a un proceso de evaluación en CONACES. Entonces, las instituciones están basándose en lo tradicional, ¿cierto? Que son lo que ustedes ven ahí en pantalla a mano derecha, en las publicaciones, en libros, en ponencias, pero el tema de innovación y creación artística y cultural es muy nuevo en registro calificado, mas no nuevo en acreditación. En acreditación ya hay unos parámetros más establecidos, inclusive se ve más evidente cuando estamos hablando de programas de otra área de conocimiento, ¿cierto? Como son las ciencias humanas o inclusive, perdón, la parte artística, como estamos hablando de programas de música, de otro tipo de programas, ¿cierto? Que ahí se ve más, a eso va enfocado el tema de investigación, en el tema de innovación y creación artística y cultural, en ese tipo de programas. No se ha aterrizado, o bueno, hasta ahora solamente conozco una universidad que lo hace, pero lo incluyó por un tema que hizo una relación con un programa de música que tiene la universidad, y ahí estaba un estudiante de un programa de ingeniería y lo armonizó por ese lado, pero para poder darle digamos, cabida al tema de investigación de creación artística, pero en el tema de áreas disciplinares como son el tema de derecho, no he visto unas líneas diferentes que se toquen en ese sentido. ¿Vale, profe? En el tema de que si el ministerio ha venido trabajando en diferentes procesos para poder ambientar todo lo que tiene que ver investigación y hacer una declaración explícita, ¿cierto? Quiere decir que en primera instancia le estamos diciendo al ministerio y le estamos diciendo a los pares que nos van a visitar mire, nuestra investigación, si fuera el caso, es una investigación formativa, es decir, propia en el aula, ¿cierto? No una investigación propiamente dicha con toda la rigurosidad y demás de la investigación, sino lo que hacemos en aula. De esa manera, profe, lo que se está limitando es ¿qué estaba pasando? Muchas veces, recuerden que sus pares que van a visitarlos, muchas veces son magíster o inclusive están cursando doctorados, y se les olvidaba que estaban evaluando un programa de pregrado, y se les olvidaba que en esa declaración, como no había una declaración explícita, como aquí lo menciona el decreto, simplemente pensaba que tenía que ser investigación, mejor dicho, como se dice, pues ya técnicamente propiamente dicha. Entonces, tenían que revisar a un nivel, y si yo, como par del programa, estaba haciendo un doctorado, me iba a verificar cosas a un nivel bastante de detalle y de rigurosidad científica, y resulta que empezaron a negarse programas a nivel nacional del tema de investigación, y se negaron una gran cantidad de programas por el tema de investigación. Cuando empezaron a revisar, empezaron a darse cuenta que muchos programas los estaban evaluando como si tendrían que tener una investigación bastante grande y bastante detallada en productos de investigación. Entonces, lo que determinó el ministerio fue cada institución, para no violentar, porque eso es lo que se estaba haciendo anteriormente, se violentaba la autonomía universitaria. Es decir, a mí no me pueden exigir un nivel de investigación. Yo cumplo con ciertos parámetros, pero no me pueden decir que obligatoriamente tengo que hacer esto y esto y esto, cuando ni siquiera la ley lo decía, ¿cierto? Por eso en este momento lo aterrizaron a que ni siquiera a nivel institucional,
sino a nivel de programa, el programa declare el tipo de investigación que hace. En este caso lo puede declarar o una formación, investigación formativa o investigación propiamente dicha. Si yo declaro previamente en los documentos maestros en el apartado de investigación que mi investigación es formativa, de esa misma manera me tendrían que evaluar, y ahí sí, con la última pregunta que usted me hizo, profe, la relación de los productos de investigación que se generen tienen que ser conforme a eso, ¿cierto? Si yo digo que es propiamente en el aula, pues no me van a pedir que tenga productos de investigación supremamente elaborados, ¿cierto? A diferencia que si digo que es investigación propiamente dicha, entonces yo puedo decir, mire, tengo una investigación tan estructurada y demás que en este momento estoy tramitando una patente para darle mucha mayor formalidad al proceso de investigación. Tengo en el tema de lo que usted bien lo acaba de decir, profe, que es una línea muy delgada y que todavía no se entiende en el tema de innovación y creación. Porque es que una cosa es cuando hago la investigación e innovo un producto, ¿cierto? Y otra cosa muy diferente que bajo la determinación de lo que está establecido en el decreto hace en relación a la creación. Y la creación la ven más por el tema de los doctorados y la innovación la ven más por el tema de las maestrías, ¿cierto? Pero hay una línea muy delgada entre esas dos que inclusive ni el mismo decreto lo aclara. Ustedes saben, y eso también, profe, para que lo tengan en cuenta, en este momento hay 2 proyectos de decreto asociado a este nuevo decreto, todavía está en evaluación, no ha salido, pero está publicado los proyectos, y es donde aterrizan cosas puntuales de lo que uno debería presentar en investigación. Y en todas las condiciones, obviamente, a nivel institucional y condiciones de programa. Los invito, profe, para que revisen, todavía no es oficial, ¿cierto? Hasta que no salga oficial, falta ver las modificaciones, pero sí hay una línea muy delgada en que todavía no se tiene claro a qué nivel se está hablando en innovación y creación, porque unas entienden que en el tema de creación específicamente, y el 1075 sí era un poquito más claro en eso, se entendía que era para doctorados, ¿cierto? Crear. Y en el tema de innovar se entendía que era para maestrías o inclusive especializaciones y obviamente en los pregrados. Entonces, para esa pregunta, profe, sí, la relación directa tiene que ser conforme a la declaración que uno haga en cuanto a los productos de investigación. ¿Vale, profe? Muy bien, muchas gracias. Ok, vale, profe. No sé si tiene alguna otra pregunta del tema de investigación, profe. Digamos, una última está relacionada con que entonces la forma como están presentando las universidades sus renovaciones de registro no es incluyendo todos estos temas, describiendo la condición con todos los temas que están en el nuevo decreto, sino un poco a la usanza anterior, indicando estadísticamente sus productos, bueno, el tema de políticas, como usted lo tiene en su diapositiva. Sí, tal cual, profe. En este momento las universidades se están enfocando y enmarcando en esto sin salirse de lo tradicional, ¿cierto? Porque salirse de lo tradicional es ya abarcar otros aspectos que anteriormente ni siquiera las salas CONACYT habían evaluado y de pronto considero yo, obviamente, con el debido respeto de las salas, que de pronto ni siquiera se tenía cómo armonizar para poder evaluar un proceso de esto. En este momento algunas están presentando esos procesos de cambios que también, pues, obviamente las salas CONACYT tendrán que aplicarle ciertas políticas o ciertos parámetros para poder evaluar el tema de una investigación de forma muy diferente a lo que tradicionalmente ustedes ven ahí, que por lo general se ha evaluado. ¿Vale, profe? Sí, como le digo, a mí me parece que la condición quedó redactada como si la hubiera redactado el CNA más bien. Sí, sí señor, tal cual. Y aquí, profe, una de las cosas que también les armonizado con esto es, una de las cosas que pedía el 1075, y esta no lo pide, pero obviamente lo van a hacer en su momento la exigencia de este proceso, es la asignación que ustedes, profes, tienen para lo que yo les decía, dedicarle las funciones sustantivas. Ustedes saben que las funciones sustantivas en este momento son 3, que es la docencia, la investigación, la extensión o proyección social. Entonces, en el tema de investigación van a mirar cuál es esa asignación horaria que a los profes les están dando para ver si la universidad está dando el tiempo suficiente de investigar. Con esto, profes, no quiero decir que todos los profes tengan que dedicarle el mismo tiempo de dedicación a las funciones sustantivas. Yo inclusive puedo ser un profe que solamente le dedico a docencia, puede haber otro profe que le dedica a docencia e investigación,
puede haber otro profe que solamente le dedique a investigación, puede haber otro profe que le diga a investigación y a extensión y proyección social, ¿cierto? No necesariamente yo como profesor tengo que dedicarle tiempo a las 3 funciones sustantivas, pero lo que sí tienen que tener en cuenta, profe, es que cómo uno sabe si el ejercicio lo está haciendo medianamente bien, ¿cierto? Y es lo siguiente, cuando ustedes hacen el tema de las asignaciones de hora a través de ese cuadrito que les acabo de mencionar y suman todas las horas en docencia, suman todas las horas de investigación, suman todas las horas en extensión y proyección social, lo ideal, profe, es que la balanza que ustedes quede relativamente estable, ¿cierto? Obviamente no van a dar los mismos números, ¿cierto? Pero la idea es que no quede lo que siempre pasa, y es que tenemos la balanza y siempre queda así, porque todo el peso recae en que la mayoría de procesos se dan esa asignación a docencia, muy poco para investigación y casi nada para extensión y proyección social. Entonces la idea es que para saber si uno está haciendo el ejercicio medianamente bien, sumen en esa tabla, profe, las asignaciones que ustedes tienen, verifiquen si por lo menos hay, no que sea igual, pero sí por lo menos un equilibrio en horas para uno determinar que sí está equilibrando las 3 funciones sustantivas en las asignaciones que cada uno de ustedes tiene como profesores. Por eso también les quiero amarrar el tema de una vez, aquí me voy a pasar un momentico, a la condición B7, con el tema de profesores, asignado a esto que les mostré la vez pasada, profes. Y Profe, una preguntita. Sí, señor. Discúlpeme la interrupción, hombre. De pronto hasta de cierta manera usted le ha respondido, pero precisemos eso más. Me interesa, creo que nos interesa a todos. CONACES y bueno, y el ministerio, ¿cómo están capacitando a los pares académicos en estos temas, en esta circunstancia en que estamos, para estas universidades que como la nuestra están construyendo el documento maestro para el registro calificado? O sea, yo no he visto mucho eso y no vaya a ser que tengamos problemas por eso, por la falta de calificación y de cualificación de los pares académicos. ¿Qué pasó, profe? Como ustedes saben, el decreto salió ahí, como ustedes lo ven en la parte inferior izquierda, el 25 de julio del año pasado. Cuestión que las universidades en el tiempo empezaron a adaptarse, a armonizar los procesos, y de igual manera el ministerio empezó a adaptarse en un tema, y es, en primera instancia, capacitar, obviamente, a los mismos comisionados que venían con una forma tradicional del tema de la evaluación de las condiciones. Luego hizo un proceso, abrió una convocatoria inicial para el tema de las personas que se quisieran inscribir como pares para evaluar condiciones institucionales. Ese proceso se dio, hubo un número limitado de profesores o de pares que se inscribieron o de personas que se inscribieron, porque tampoco la convocatoria se conoció mucho, ¿cierto? O se le hizo mucha difusión. Los pares se inscribieron, algunos inclusive el mismo ministerio les envió, de acuerdo a su experiencia, les envió invitación para que fueran parte de ese proceso. Y efectivamente, profes, lo pueden ver de pronto ahí por algunas redes de algunos de sus profes amigos que tengan como pares académicos, donde se les otorgó ya la mención de que habían aprobado todo el tema del curso de condiciones institucionales por ahora. Paralelo a eso, se iba a trabajar el tema de condiciones de programa. Se trabajó una parte, no toda, que ahorita, obviamente bajo las circunstancias, me imagino que lo estará haciendo el ministerio de forma virtual. También ha sido un tema de número limitado de pares académicos que en este momento están capacitados para evaluar condiciones de programa conforme al nuevo decreto. Esto, profe, que les acabo de mencionar, también para lo que el profe indica que pues para todos nos interesa, es importante que lo tengan en cuenta, profes, para cuando ustedes les notifiquen los pares que le van a hacer las visitas. Una de las cosas fundamentales que tienen que revisar, profe, es que en primera instancia el par previamente ya tenga por lo menos la certificación de la capacitación de cómo deben evaluar este tipo de decretos y las condiciones asociadas a este decreto. Este celular. Profesora Ada, le agradecemos que por favor cerremos los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, profe, para que lo tengan en cuenta, una vez les notifiquen los pares que van a venir a evaluarlos, verifiquen cosas importantes, y creo que ese ejemplo se los di a ustedes porque eso sucedió en el ministerio.
y era que a un programa de derecho se le envió un par, y el par efectivamente, par siendo abogado con 2 especializaciones en derecho, la universidad lo derogó, y cuando se fueron a revisar, muchas veces cuando se hacen las revisiones de los pares, verifican los niveles de formación, más no los niveles de experiencia. Y la universidad lo rechaza, ese par abogado con 2 especializaciones en derecho, porque ve que en los últimos 10 años lo que ha ejercido es la gastronomía, y tenía mucha experiencia, y bueno, con certificados del Cordon Bleu y otras certificaciones en el área de gastronomía, y obviamente ese par no tenía las condiciones para ir al programa, empezando por ahí. Y segundo, esto sí se los menciono de un caso que me pasó de forma muy particular en un programa. Estaban en una universidad y estaban evaluando el programa de ingeniería industrial. Y previo ustedes saben que con el anterior modelo, en las mañanas eran todas las condiciones institucionales, y en la tarde del primer día de visita se evaluaban las condiciones del programa. Antes de que iniciáramos las condiciones del programa, tuvimos 2 pares, le pregunté a uno de los pares que en qué institución estaba en este momento. Y el par me dijo, no, yo afortunadamente, Marlon, hace más de 2 años ya no tengo jefes, yo me fui a las afueras de la ciudad, vivo en una finquita, y me dedico en estos dos últimos años, me he dedicado a escribir novela romántica, y la verdad le colaboro al ministerio en estos procesos. Entonces yo me quedé así impactado, porque fueron 2 años que el par ha estado desactualizado, y ojo, estamos evaluando una ingeniería industrial, que inclusive el mismo par, yo creo que su compañero le hizo pasar una pena, porque cuando estaba explicando el plan de estudios y cómo era la armonización de esos procesos, el par que hacía 2 años ya no tenía jefes y demás, decía, no, eso no es así. Y el mismo par amigo que le llevaba, su compañero, se paró y le dijo, qué pena, doctor, si es así en este momento, porque ahora los parámetros son así, así. Entonces prácticamente se paró y le dio una cátedra, su compañero, de cómo son los parámetros, porque el par ya estaba desactualizado hace 2 años. Entonces, profe, esto me refiero es para cuando reciban la visita de pares, verifiquen no solamente los niveles de formación, sino la experiencia que tienen, y obviamente la vinculación que tiene el par. Si un par ya no tiene en este momento vinculación con una institución de educación superior, ¿cierto? Y ha pasado mucho tiempo de desvinculación de una universidad, pues muy probablemente no vaya a estar armonizado con todos los parámetros que ustedes ya conocen del día a día de las universidades, del día a día inclusive de cada una de las condiciones que ustedes sí han estado pues actualizados en esos procesos, y que de pronto el par que venga y que no esté con una universidad, pues va a estar desactualizado. ¿Vale, profe? Para la pregunta que usted me hacía en cuanto a si se han hecho capacitaciones, sí, muy limitadas también. Por eso una de las cosas que deben verificar es si tiene el certificado. ¿Vale, profe? Muchas gracias, profe. Listo. Entonces, por eso, profe, les decía que el tema importante asociado con investigación, las asignaciones, también va ligado a esto, al tema de otras las condiciones supremamente importantes para que sea aprobado un registro calificado, es esta condición, el tema de profesores, y es los niveles de cualificación que tienen los profesores o que han evolucionado en estos 7 años que ha tenido el programa de Derecho de vigencia. Pero aparte de eso, también la evolución que ha tenido en estos 7 años de vigencia del registro calificado de derecho en el tema del tipo de contratación y el tema de vinculación, en cuanto a si docentes que en su momento iniciaron como hora cátedra, luego pasaron a medios tiempos, luego a tiempos completos. Una de las cosas que le da alta relevancia al ministerio es el tema de los tiempos completos, y una de las cosas que uno no puede hacer, entre comillas, la homologación, es que yo no podría decir que si yo tengo dos medios tiempos, forman un tiempo completo, para que también lo tengan en cuenta. ¿Listo, profes? Y todo eso aterrizado a lo que previamente les hablaba asociado a la investigación, y es que, profes, una de las cosas que deben hacer es primero actualizar sus hojas de vida, para que en el momento que tengan que presentar la renovación de registro calificado, tienen que cargar su hoja de vida actualizada con los soportes de esa hoja de vida. Y que he visto mucho que sucede en las universidades. A mí, como docente del programa de Derecho de la Universidad Popular de Cesar, el director del programa me pidió, Marlon, envíeme su hoja de vida actualizada, porque vamos a cargar la renovación de registro calificado, y en la condición de docente necesitamos el soporte de su hoja de vida. Envío mi hoja de vida, pero a mí me da pereza actualizarla. Entonces lo que hago es enviar mi hoja de vida que tengo hace 3 años desactualizada y no la actualicé. Y resulta, profe, que cuando viene, recuerden, también para que lo tengan supremamente importante,
este nuevo decreto ya no permite una opción o la gabela que antes uno tenía, que era la opción que ustedes conocen como solicitud de información complementaria o lo que más atrás se conocía como los autos, ¿cierto? Ya no se va a permitir esa opción ni de auto ni de solicitud de información complementaria. Es decir, cuando un proceso en este momento va a entrar a sala, solamente va a tener dos opciones, o es positivo o es negativo. Y si es negativo, ustedes mejor que nadie lo conocen, profes, tiene uno la única opción jurídica, que es el recurso de reposición, y de ahí para de contar, no hay más instancias de ahí para arriba, ¿cierto? A no ser que uno haga, pues, las instancias que ustedes ya conocen más allá de lo previamente establecido, como una revocatoria directa, y bueno, hacer demanda, y bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes mejor que nadie conocen, pero la figura oficial es que uno va a tener solamente si llegaran a negar el programa, el tema de recurso de reposición. Y sería de pronto muy arriesgar muchísimo el programa, que por el tema de que no se encontró evidencias de investigación, así el profesor la tenga, ¿cierto? Pero en su hoja de vida no la soporte o no lo cargo sus soportes, se niegue el programa, salga una resolución negada no en firme para que la institución se tenga que ir a un recurso de reposición. Entonces, para que eviten todo ese tipo de cosas, profe, de entrada, no solamente para esta condición, sino para todas condiciones, traten en lo posible de cargar toda la documentación y todas las evidencias específicas, porque recuerden que ya este nuevo decreto no permite la opción de solicitud de información complementaria. Entonces, con eso disminuyen un poco más el margen de que de pronto se tenga que ir a una negación, porque obviamente es más complejo, así sea una bobada, ¿cierto? Pero es más complejo irse a a un recurso de reposición, teniendo en cuenta pues que ya no nos dan la opción del auto. ¿Listo, profe? Para que lo tengan bastante en cuenta. Profesor Marlon, una pregunta. Sí, señora. Todas las condiciones del programa en el tema de investigación, ¿se va a hacer un recorrido de los últimos 7 años o se va a presentar la información actualizada? Porque podríamos hacer unos cuadros comparativos de cómo estábamos en el 2014, en el caso de seminarios, en el caso de docentes, con las horas que se les asignaban en investigación, y llevar ese recorrido por todos los semestres académicos, o lo haríamos por año, o solamente determinando en esa condición cuáles son las cifras o cómo estamos porcentualmente en cada una de los ítems que solicitan. En este momento, profes, el proceso de evaluación que se va a hacer de los programas, una de las bases va a ser lo que ustedes presentaron hace 7 años en el plan de mejoramiento. Ya uno no va a poder, como bien lo manifiesta la profe, de uno presentar lo que tiene actualmente, ¿cierto? Sin tener en cuenta la historia y la evolución de lo que ha pasado en el proceso. Les van a pedir, profes, arrancando, como muchas veces lo hace el CNA en los procesos de acreditación, le van a pedir cuál es el plan de mejora que hubo hace 7 años cuando ustedes presentaron, me imagino, la primera renovación de registro calificado, y cuál es este nuevo plan de mejoras para ver si hubo un cambio sustancial. Entonces, una de las cosas que primero, profes, deben atacar en el proceso de la construcción de este documento maestro es bases en lo que hace 7 años ustedes presentaron y en el plan de mejora, porque obviamente ustedes presentaron también 2 procesos de autoevaluación en su momento y demás, y bases en lo que van a presentar en este momento del nuevo plan de mejora. ¿Vale, profe? Gracias. Listo. Ok, profe. Entonces, profe, con esto, pues obviamente nos enfocamos en las condiciones de mayor relevancia, sin desconocer que las otras también son importantes, pero estas dos, la de investigación y las profesores, y obviamente ya la anterior sesión tocamos la de condición 3 y 4, que son las condiciones fundamentales para que el proceso en la aprobación del registro calificado sea, pues, lo más, disminuir el riesgo de que le vayan a uno negar el registro calificado. Entonces, con estos procesos, de igual manera, profe, para que tengan en cuenta, ahorita con la Arcadia, a través de la doctora Sista, estamos organizando, bueno, ya será la próxima semana, la fecha que se coordine, la capacitación que va enfocada única y exclusivamente a resultados de aprendizaje, y otra capacitación que estamos armando que va a ser única y exclusivamente a los temas de acreditación de alta calidad. ¿Vale, profe? Para que lo tengan en cuenta y lo puedan armonizar con Arcadia. Sí, eso le iba a preguntar, porque otra de las dificultades, digamos, concentrándonos en estas condiciones que son las importantes que he mencionado,
hemos hecho unos talleres al interior del programa que son talleres diseñados por la Vicerrectoría Académica para ajustar el microcurrículo, tal como lo hemos visto. Y están todavía al nivel de competencias y tenemos un volumen de competencias importante declarado en los planes de asignatura. Pero yo quisiera, en lo posible, que usted nos pudiera brindar una orientación sobre eso que usted nos anotó en las diapositivas y que Arcadia nos envió de taxonomía de Bloom. Yo sé que hay otras metodologías, pero entiendo que usted la que maneja es la taxonomía de Bloom en términos de la generalidad y la especificidad de los objetivos que se definen de los verbos que definen entre los objetivos y los resultados de aprendizaje. ¿Por qué lo digo, ingeniero? Porque resulta que mirando las competencias de los planes de asignatura de cada uno de nuestras, del microcurrículo del programa, veo que hay competencias o hay verbos, algunos muy detallados y otros un poco más generales y otros que parecen verbos muy generales como de objetivos. Digamos, no hay una unicidad en eso, no tenemos una sola voz. No hay una organización al respecto y me parecería muy importante que todos los profesores conocieran esa información que usted trabaja de taxonomía de Bloom para bajar, digamos, o para tener verbos de objetivos, verbos de competencias y verbos de resultados de aprendizaje. Profe, en esa capacitación, efectivamente, vamos a explicar diferentes taxonomías, ¿cierto? Sino que una que yo pues ya bajo mi percepción, les decía que me parece a mí la más fácil de implementar, pero también en esa van a ustedes ver en las otras taxonomías y uno se adapta a la que mejor, pues obviamente le quede mucho más fácil de entender. A mí particularmente me pareció de las taxonomías que hay en este momento más fácil de implementar por el proceso de rapidez, de que está mucho más a la mano muchas cosas y mucho más desarrollado en el tiempo el tema de la taxonomía de Bloom, esa, pero de todas maneras, profe, cuando tengamos la capacitación que va enfocada a resultados de aprendizaje, les vamos a mostrar las otras taxonomías y ya cada profe pues elige, recuerden que no solamente es la taxonomía de Bloom, hay otras, y ya sí. Cuando una vez la expliquemos, profe, pues cada profe determinará cuál es la que se acoge mejor y más fácil le queda de implementar. Ese día, pues obviamente el énfasis va a estar en taxonomía de Bloom, pero vamos a explicar también las otras, profe. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, quedo muy atento a esa capacitación. Listo. Perfecto, profesor. Entonces, profes, con esto, pues daríamos ya creo que esta es nuestra tercera reunión. Entonces, para que ya que hemos armonizado varias cosas, y uno de los siguientes pasos que vamos a hacer más adelante, aparte de esas dos capacitaciones, profe, es ya hacer reuniones particulares con cada, así como la hemos hecho en este momento, pero ya aterrizando a los cambios y trabajando directamente los cambios en cada una de las condiciones de lo que van a presentar. Es decir, ya en las próximas tendremos previamente, el programa enviará la información de lo que tiene, haremos una revisión y ya nos reuniremos para ir trabajando los documentos maestros de forma detallada para presentar al Ministerio en la renovación. ¿Vale, profe? Ok, me parece magnífico. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, señor. Hablando de la taxonomía de Bloom o de cualquier otra taxonomía, ¿qué tan conveniente es que haya como una posible estandarización o qué? No le entendí la pregunta, profe, qué pena. Me refiero a que el profesor está en capacidad de adaptarse a su taxonomía. Entonces hay varias, ¿verdad? La de Bloom, bueno, entonces, ¿qué tan conveniente es que metamos al profesor en una camisa y digamos, es por aquí siempre, es por aquí, es así que la universidad quiere este modelo, así de taxonómico, así? Bueno, profe, para eso que usted pregunta, importante, es que primero, la normatividad no restringe o no aplica una taxonomía específica. Le da libertad en primera instancia para que el programa determine cuál es la taxonomía que debe emplear. Lo que sí es importante, profe, que eso sí debe ser en armonía con todos los profes, que el programa sí defina una taxonomía, ¿cierto? Porque igual el profesor va a tener que, por libertad, puede escoger la que mejor se adapte, pero por un tema de sincronía en los procesos que ustedes van a manejar
¿cierto? Para que yo lleve docente de la materia tal, lleve al consejo, en este caso académico, al consejo que ustedes manejan a manera de facultad o dirección de programa, y exponga todo mi proceso de lo que he venido trabajando en resultados de aprendizaje. Y si todos estuvieron armonizados en una taxonomía diferente a la taxonomía que yo me adapté, pues va a ser difícil de entender el proceso. Entonces, lo ideal, profe, es que una vez ustedes tengan claro y en esa capacitación expliquemos cada una de las taxonomías que existen en este momento, a nivel de programa se armonicen y todos trabajen la misma taxonomía, profe. Porque sí Claro, tienen libertad. claro, profe, Pero, porque es que el problema es que hoy lo percibimos y siempre, inclusive en las áreas, dentro del programa, ya en cada área disciplinar, vemos que hay profesores que son como ruedas sueltas en el tema del aprendizaje, de cómo está enseñando, profe, pero es que no es así, profe. Con eso usted no va a conseguir llegar al objetivo, a lo que quiere el programa en último. así es, profe. Entonces, lo ideal es que, obviamente, yo podría tener que el programa de Derecho utilice una taxonomía y el programa de Administración una totalmente diferente, pero entre todos los profesores de ese mismo programa están armonizados para que sea más fácil el entendimiento de lo que van a hacer, profe. Entonces, una de las cosas es, y que yo considero, porque lo he visto, primero lo he visto ya en varias universidades, y considero que en el tema de asimilación a los profes les va a quedar, pero obviamente sí quiero que conozcan no solamente la taxonomía de Bloom, sino conozcan las otras taxonomías existentes, profes, y ya ustedes tomen la decisión por cuál se van o cuál es la más pertinente para hacerle el enfoque al programa, ¿vale, profe? Sí, muchas gracias, profe. Profesor Sí, Jesús, le habla Sixta Costa del área de Arcadia. Teniendo en cuenta la sugerencia o lo que usted le está indicando al ingeniero, le casi que podría yo pues indicar de que es conveniente, ya que estamos realizando la capacitación para todos los programas de la institución, que manejemos un mismo lenguaje. Una vez tengamos, pues todos los docentes hayan explorado las diferentes taxonomías, es bueno que institucionalmente se elija una de ellas para que estemos todos articulados y manejemos coherencia con nuestro proceso. Básicamente esa es como su propuesta, ¿verdad, profesor? No sé si le entendí. Pues yo sé que lo está hablando básicamente para el programa de derecho, pero si nosotros lo dimensionamos para los otros programas, sería muy fácil o mucho mejor para los docentes poder realizar su plan de asignatura y obviamente pues desagregar los resultados de aprendizaje. ¿Sí le parece que sería una buena opción para yo hacerla partícipe y para poder comunicarla? A ver, me meto yo, es el profesor José Botero el que hace la pregunta de si hay que estandarizar la taxonomía, y pues el profesor el ingeniero Marlon nos dice que al interior del programa, al menos sí, para que haya una coherencia con los objetivos del propio programa, con el proyecto educativo. Estamos hablando, y eso es importante hacer la claridad, la taxonomía en educación, o sea, la taxonomía en educación. ¿Taxonomía en qué? En objetivos, en verbos de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje. Eso me parece muy importante en términos de formación, porque hay que tener cuidado. Nosotros los abogados tenemos unas taxonomías también, o sea, no descritas con este término que es muy de la biología, sino, o de la educación, pero digamos, entre nosotros hacemos una especie de taxonomía que el profesor Botero acaba de anotar en términos de área, digamos, de las áreas, en los temas, bueno, etcétera, etcétera, fundamentalmente asociada a lo que se conoce como los derechos. En últimas, un código, un listado de derechos no es nada más que una taxonomía de conceptos. Lo que ocurre es que no se puede, no podemos confundirlo, y eso me parece muy importante decírselo a los abogados, porque es peligroso. Los dogmáticos suelen tener unas taxonomías en sus áreas muy claves y un lenguaje técnico muy diferenciado dependiendo de los niveles que quieren alcanzar en el conocimiento jurídico. Pero hay que tener cuidado porque aquí, cuando estamos hablando de taxonomías, son taxonomías de educación, o sea, para formular los planes de asignatura.
los planes de asignatura. Ese sería el punto crucial. Y sí me parece que, profesora Sixta, que se puede decir que deberíamos adoptar un modelo taxonómico que al profesor Marlon le parece más fácil, el de la taxonomía de Bloom. Hombre, es el más desarrollado, fue el que se inventó el término en educación en el 58. Esta taxonomía es la más vieja de todas para hacer este tipo de ejercicios. Así que, entre otras cosas, hay otras taxonomías de educación muy asociadas a la enfermería, a la medicina y a la biología, pero para las ciencias humanas, la de Bloom no ha sido fundamentalmente la que más se utiliza, y las sociales. Entonces, yo sí creo que es preciso que organicemos una breve capacitación, incluso dirigida a todos los profesores, para que en sus guías de cátedra, cuando hagamos este ejercicio de nuestros talleres de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje para llegar a la tabla que el profesor Mojica nos presenta desde el principio, o sea, de que eso quede definido, un objetivo, 2 competencias, 6 resultados de aprendizaje, una cosa así. Por supuesto, eso no es matemática, no se trata, pero es un ejemplo. Ese modelo se haga con taxonomía de Bloom para que usted no tenga un objetivo con un verbo supremamente limitado y pequeño y un resultado de aprendizaje con un verbo generalísimo que no es posible medirlo, sino que se entienda un poco que eso va en cadena. Bueno, gracias. Perfecto, gracias por su respuesta. Muchas gracias. Bueno, entonces damos por terminada el segundo ciclo de capacitación. Agradecemos al ingeniero Marlon por toda la información que nos ha compartido en esta mañana. Agradecemos también la asistencia a todos los docentes del programa de Derecho. Gracias por participar. Y la Oficina Asesora de Arcadia, junto con la Vicerrectoría Académica, estamos trabajando para que se haga realidad esta capacitación teórico-práctica aterrizada en resultados de aprendizaje, porque sabemos que es lo que tenemos que trabajar en un 100% en este momento. Gracias a todos pues por su atención y les estaré enviando la grabación junto con el acta una vez pues ya la tenga desarrollada para que les sirva de material de apoyo para sus docentes, como dice el profesor, ya que son formadores de formadores. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias, doctor Marlon. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, profesora Sixta, muy amable. Con todo gusto, profes. Para todos. Un abrazo a todos, profes. Que tengan muy buena tarde y Gracias. entonces más adelante nos estamos organizando. Muchas Chao, gracias. profes. Gracias, ingeniero.